Hoy es el 1 de noviembre. Es el primer día en que cae nieve este año, en 2024. Es como una nieve bastante, eh, pues más como agua, parece más lluvia. Pero pues acá, por ejemplo, en mi gorro se alcanza a ver un poco que cae la nieve. Pero se derrite, o sea, al instante en que cae en el piso, se derrite. Es como una lluvia. Bueno, ese es el día de hoy, 1 de noviembre. Ya pues acá se consideraría que comienza el invierno. Pues aún todavía los árboles están amarillos. Hay algunos, ya hay otros que ya pues ya no tienen hojas, están totalmente ya sin hojas. Hay como de todo un poco. En ruso pues se le llama Первый снег y Mokry снег, porque como les decía pues cae y al instante pues ya es como agua, ya es como una especie de lluvia, pero pues caen, alcanzan a verse en los copitos de nieve. Bueno, en este momento la verdad la nieve está un poco loca, sí está cayendo bastante fuerte, se ve pues grande y va cayendo y en el piso se derrite muy rápido porque la temperatura pues no está tan, o sea, no está tan bajita en este momento la temperatura. Entonces ya pues cae, pero se alcanza a ver, se alcanzan a ver los grandes copos de nieve. ...4 de noviembre... Me despierto y en la ventana se puede ver toda la nieve que ha caído durante la noche. En la noche salí un rato a caminar. Salimos al centro comercial y pues la verdad sí estaba haciendo bastante frío. Pero no me esperaba que fuera a nevar. Sí, la temperatura estaba como alrededor de los 0 grados. Pero la sensación estaba como en -6. Seguramente hizo un poco menos ya en la medianoche, en la madrugada. Y esta es la nieve pues que había alcanzado a caer. Se puede ver pues en el prado ya totalmente blanco. Entonces ya se ve como la primera nevada ya más oficial. Ya no se derrite tan fácilmente. Entonces no cayó como en forma de agua, sino ya como tal nieve, ya está totalmente todo blanco. 4 de noviembre. Hoy es el día 15 de noviembre y pues comenzó a nevar ya en forma. Ya esto sí ya se les llama el invierno en Rusia. En todo el día, hoy 15 de noviembre, pues ha caído bastante nieve. Empezó a nevar alrededor de pues en la mañana, como a las 11, 10 de la mañana. Hasta ahora pues no ha parado de nevar. Esta es la vista. Acá pues se ven todas las flores,
pues lo que queda, los restos de las plantas congeladas. Ya, pues hasta ahora sigue nevando. Cuando cae la nieve de esta manera, pues sí, la verdad sí se ve bastante bonito, sobre todo desde las ventanas. Y pues los paisajes que se alcanzan a ver ya todo blanco, iniciando ya el invierno. Y se ve pues bastante bonito. Hoy es el día 29 de noviembre. En la madrugada pues cayó nieve. Hasta ahora pues se puede percibir un poco en el piso lo que cayó. Ya pues hasta ahora el viento está un poco fuerte. Ya pues acá este arbolito ya no tiene hojitas. Ya eso es ya símbolo de que ya se acaba el otoño, ya inicia pues el invierno, ya inicia con toda. Ya es bien sabido que igual el invierno son los meses de diciembre, enero y febrero. Noviembre pues estuvo un poco frío para hacer otoño, pero pues es lo usual acá en Rusia. Pero ya lo que es ya diciembre ya es invierno. Ya el día de hoy pues ya nevó, ya un poco más en forma. Ya al transcurrir los días pues ya se verá como los cambios un poco más fuertes en el clima. Después ya, por ejemplo, este estadio ya se ve todo cubierto de nieve. La primera nevada así como más en forma que ha caído, porque ya en noviembre ha caído, pero se ha derretido bastante rápido, porque pues igual cae como un tipo de lluvia, como congelada, una cosa así como una especie de hielo es lo que cae, y se desvanece bastante rápido en la tierra. Pero el día va un poco más, porque la nevada como más concentrada. Entonces bueno, ya pues inicia como tal más en forma del invierno. Ya comienzan también las decoraciones, ya después les mostraré en el centro de la ciudad las decoraciones, pues por todo lado las luces y las luces navideñas. Pero ya pues esto ya es invierno. Ya es invierno que comienza en 2024 acá en Rusia.